Muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio químico y en esta ocasión vamos a empezar a hablar de reacciones heterogéneas. ¿Qué es eso? ¿Qué es una reacción heterogénea? Pues es una reacción que ocurre en varias fases, ¿no? Estando presentes sustancias en diferentes fases. Desde luego puede haber casos muy complicados de reacciones heterogéneas. No las vamos a ver en este curso. Este es un curso realmente pues introductorio al equilibrio químico, aunque bastante profundo, así de introductorio, pues no. Pero el único caso que vamos a ver aquí de reacciones heterogéneas son las que ocurren entre sólidos y gases, nada más. Porque cualquier otro caso nos va a meter en complicaciones que no estamos preparados para enfrentar, ¿no? Imagínense que tuviera yo una reacción entre sólidos, líquidos y gases, ¿no? Es demasiado complicado, ¿no? Entonces esos no los vamos a ver. Vamos a tratar un primer ejemplo, que es una reacción hipotética, ¿no? Ahí ni A, ni B, ni C, ni D están indicando realmente ningún compuesto en particular. Es simplemente una reacción hipotética, ¿no? A, sólido, va a reaccionar con 2 moles de B, que es un gas, para darnos C, que es un gas, y 3 moles de un compuesto D, que es sólido. ¿Sí? La reacción va a ocurrir a una atmósfera, a una temperatura de 1000 Kelvin, a la cual la constante de equilibrio vale 1.5. ¿Sí? Y nos piden determinar la composición de la mezcla gaseosa cuando se alcance el equilibrio. Bueno, aquí necesitamos recordar algunas cosas de su curso pasado de termodinámica del equilibrio de fases, ¿no? Y una de ellas es que, para empezar, la actividad de un sólido estaría dado por esto. Es una ecuación que ustedes vieron aplicada a líquidos, pero que se puede aplicar también a sólidos. Es el coeficiente de actividad, esta es la fracción mol, y entonces la actividad del componente I es igual al producto del coeficiente de actividad por su composición. Pero si el componente I, que es un sólido, está en una fase separada del resto del sistema, entonces nosotros podemos escribir lo siguiente. El valor límite de gamma I cuando xi tiende a 1 es 1. Pero además, si x1 tiende, si la fracción mol del componente I tiende a 1, pues entonces la actividad me va a quedar igual a 1. Entonces la actividad de los sólidos, cuando están separados del resto del sistema, entonces valen 1. Muy bien. Pues qué tal si hacemos nuestro balance. No lo dije, pero vamos a suponer que los reactivos están en proporción estequiométrica, ¿no? Para no complicarnos ahorita la existencia, vamos a suponer que los reactivos se alimentan al reactor en proporción estequiométrica. Entonces estaríamos diciendo que vamos a tener 2 moles de B, que es gas, por cada mol de A, que es sólido, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, ¿qué tal si hacemos nuestro balance? A ver, en el balance de materia que vamos a hacer, ahorita vamos a hacer un balance de materia. ¿Cuál ha sido el propósito de nuestro balance de materia en todos los casos que hemos visto, en todas las reacciones que hemos visto? Pues el balance de materia ha sido, el propósito que perseguimos con él, es llegar a la fracción mol de cada componente para someterlo a la expresión de nuestra constante de equilibrio y encontrar la composición. Bueno, pero si yo tengo sólidos, pues esos sólidos van a estar separados, van a estar en fases distintas a la gaseosa. Entonces, ¿deberé meterlos al balance de materia? Pues como que no tiene caso,
Porque si mi propósito es encontrar la fracción mol, pues voy a buscar la fracción mol de gases, porque la fracción mol de los sólidos pues va a ser 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en mi balance de materia vamos a considerar nada más gases. Y vamos a calcular las moles en equilibrio, como siempre le hemos hecho, ¿verdad? Como siempre le hemos hecho. Entonces, inicialmente, ¿cuántas moles tengo de gas? Bueno, ¿cuántos gases tengo? Tengo el gas B y tengo el gas C. Son los únicos gases que están presentes en mi sistema. Inicialmente tengo 2 moles de B, ¿no? De acuerdo a la reacción como está planteada. Y que ya dijimos que se alimentan en proporciones estequiométricas. Bueno, cuando se alcance el equilibrio, ¿qué va a pasar? Pues va a reaccionar 2 épsilon de B y se va a producir épsilon de C. Si hacemos la suma, pues nos va a quedar 2 menos épsilon. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la fracción va a ser, la fracción mol va a ser estas, ¿verdad? Moles de cada gas entre las moles totales de gases, entonces la fracción mol va a ser esa. Bueno, ¿y ahora qué? Pues nosotros sabemos que la K va a ser igual a esto, a ver si estamos de acuerdo. Esta forma de plantear la K es la fórmula formal, seria, termodinámica, ¿no? Es a partir de actividades. Que si se la aplicamos a nuestra reacción, entonces nos va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí la actividad de D, que es sólido, y la actividad de A, que es sólido, valen 1. Y entonces mi constante va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. Y entonces esto me va a quedar por presión a la delta N de gases, ¿sí? La delta N de gases. Y entonces, ¿cuál es la delta N de gases? Pues aquí tengo 3 moles de gas, perdón, 1 mol de gas. Y acá tengo 2 moles de gas. Y entonces me va a quedar a la menos 1, ¿verdad? La delta N de gases es menos 1. Pero la presión es una atmósfera, así es que pues ya me puedo olvidar de ella, ¿no? Y entonces esto me va a quedar como, pues fracción mol de C. Aquí está la fracción mol de C. Es épsilon sobre 2 menos épsilon entre la fracción mol de B, que es 2 menos 2 épsilon sobre 2 menos épsilon, pero al cubo.
¿Vamos de acuerdo? Ahí vamos. Vamos a darle una simplificadita a eso. Espérenme. Aquí estoy haciendo algo mal. Porque aquí no es B al cubo, es B al cuadrado, ¿sí? El coeficiente estequiométrico de B pues es 2, ¿no? Entonces ahí tenía un error, ¿no? Vamos a corregirlo. Entonces aquí es al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en la corrección? Bueno, vamos a dar una simplificada a esto, entonces esto va a quedar como epsilon me va a quedar así, y esto vale 1.5. ¿Vamos de acuerdo? Bueno, pues echándole ahí álgebra al asunto, o bien ahí con sus máquinas superpoderosas, ¿no? Resolvemos esa ecuación y nos encontramos con que epsilon vale 0.621. Y por lo tanto, la fracción mol de B pues va a ser, aquí está, ¿no? 2 menos 2 epsilon sobre 2 menos epsilon. Y eso nos resulta y entonces la DC pues va a ser la diferencia, ¿verdad? Listo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero fíjense, yo en este caso, para la reacción que tenemos, yo ya la borré, pero ustedes ahí la tienen, ¿no? En este caso, en la reacción hay solo 2 gases. Y entonces yo puedo tener una solución alternativa a esto. Fíjense. Acá llegamos a que K es esto. K es igual a esas fracciones. Entonces yo puedo escribir que K, que vale 1.5, es igual a la Y de C sobre la Y de B al cuadrado, porque la presión es una atmósfera, ¿sí? Pero solo hay 2 gases. Y entonces la suma de las fracciones mol de esos 2 gases debe dar 1. Eso significa que yo puedo poner a YC en función de YB. Dicho de otra manera, yo puedo escribir esto, a ver si están de acuerdo. ¿Sí lo ven? YC tiene que ser igual a 1 menos YB, porque solo tenemos 2 gases. Y entonces, eso me permite plantear esa solución alternativa. Estamos mucho más simple que hacer todo el balance y que ahora las fracciones mol y que aquí, de aquí podemos obtener YB con mucha facilidad, ¿no? Con mucha facilidad. Y nos va a dar, oh sorpresa, lo mismo que tuvimos acá. Y consecuentemente, pues la Y va a ser la misma, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Este camino es mucho más simple que el que hicimos al principio. Sí,
este camino solo lo puedo usar si hay nada más dos gases en mi sistema. Si ya son tres, entonces ya no funciona y me tengo que venir por acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a resolver otro problema. ¿Sí? Muy bien, vamos a plantearnos este otro problema. Muy bien, esta ya no es tan hipotética, ¿verdad? Aquí esta reacción los componentes son reales, ¿verdad? Y entonces tenemos esta información. ¿Sí? ¿Cuántos gases tenemos ahí? Dos nada más. Ah, excelente. Porque eso nos permite entonces irnos por esta solución que es más, este camino de solución que es mucho más fácil, ¿no? Que plantear el balance y sacar las soluciones small, y etcétera, 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 ¿no? Bueno, muy bien. Como sabemos, la delta G de reacción a la temperatura a la que esta ocurre, que son 1300 Kelvin, pues ustedes podemos calcular K, ¿no? Porque nosotros sabemos que K pues, es igual a esto, ¿no? Y aquí la delta G de reacción a la temperatura T pues es esta, y T son 1300 Kelvin, ¿no? Entonces esto me va a quedar como esas 3380 son calorías, pues R deberá estar en calorías. Y entonces nos resulta que K vale 3.7. Bueno, muy bien. Camino tradicional sería hacer nuestro balance de materia, las moles en el equilibrio, la fracción mol en el equilibrio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como tengo nada más dos gases, entonces me conviene por acá, ¿no? Es mucho más simple. Y entonces yo puedo plantear que, pues que K, que vale 3.7, tiene que ser igual a esto, a ver si estamos de acuerdo. A ver si es cierto. ¿Cuánto vale la delta N de gases? Esa delta N de gas, que hemos planteado muchas veces en la constante de equilibrio, es delta N de gases. ¿Sí? ¿Cuánto vale aquí la delta N de gases? Pues 1, ¿verdad? Que moles en los productos de gases, 2. Moles de gases en los reactivos, 1. Entonces la delta N de gases es 1. Entonces, por presión a la 1, ¿no? Bueno, muy bien. Pues de aquí yo puedo entonces decir eso, ¿no? Porque si son nada más dos gases, pues entonces la fracción mol de metano tiene que ser igual a 1,
menos la fracción mol de hidrógeno. Pues ya me resultó una ecuación muy sencilla de resolver, ¿verdad? Resolviendo ahí para Y, ustedes lo hacen, por favor, ¿sí? Ustedes lo hacen. Porque yo puedo equivocarme, ya ha pasado, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Pues ahí me equivoqué en un exponente hace ratito, ¿no? Entonces, verifiquen todo esto y háganlo. Y desde luego, si ya tengo la fracción mol de hidrógeno, pues ya tengo la de metano, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y tran, ya acabamos, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora vamos a complicarnos un poquito la existencia. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ver el caso de reacciones heterogéneas, pero simultáneas. ¡Órale! ¿Eso qué significa? Que vamos a tener dos o más reacciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Y van a ser heterogéneas. Ándale pues. Vamos a plantearnos un ejemplo. Órale. Ahí tenemos carbonato de calcio que se está descomponiendo para darnos óxido de calcio y CO2. Y carbono sólido, reacciona con el CO2 que se produce en la primera reacción y nos da 2 moles de monóxido de carbono. Se sabe, bueno, esta vamos a llamarla 1, esta vamos a llamarla 2. Y se sabe que K1, K de la reacción 1, vale 5.3 y que la delta G de reacción a la temperatura que nos están diciendo vale 12.500 calorías por mol de carbonato. Y nos piden dos cosas: la composición de la mezcla gaseosa cuando se alcance el equilibrio, desde luego, y B, la presión en el sistema. Muy bien.
Muy bien. También nos dicen que al reactor se alimentan 100, 120, no 100 kilomoles por hora de carbonato de calcio y 150 kilomoles por hora de carbono. Y aquí me comí una pregunta, porque lo que nos piden es también que calculemos la producción por hora de óxido de calcio. ¿Sí? Entonces hay un tercer inciso. La producción por hora de óxido de calcio. Ya no lo voy a escribir, pero se las estoy diciendo, ¿no? Hay otro inciso que nos dice calcular la producción por hora de óxido de calcio. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? Aparte de llorar. Llorar no es malo, ¿eh? Cuando uno llora se generan endorfinas, que son sustancias parecidas a la morfina, pero que el organismo produce naturalmente por orden del cerebro. Y cuando uno llora se generan esas sustancias y uno se tranquiliza, ¿no? Entonces ya ve uno las cosas diferentes, ¿no? Cuando está uno totalmente angustiado y ahí sufriendo, ¿no? Entonces, pues no es malo llorar, ¿no? Bueno, muy bien. Pues vamos a suponer que ya lloramos. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Bueno, ya sabemos cuánto vale la K de la reacción 1 y tenemos lo necesario para calcular la K de la reacción 2. ¿Qué vamos a hacer como hicimos hace ratito, ¿no? Exactamente igual. K de la reacción 2 va a ser entonces la exponencial de 12.500 sobre 1.987 y eso nos va a dar 126.36. Muy bien. Pero a ver, vamos a analizar nuestro sistema. ¿Cuántos gases hay en nuestro sistema? Dióxido de carbono y monóxido de carbono. Nada más. Hay 2 gases, nada más. Pues qué bien, ¿no? Porque eso nos permite usar la solución económica, ¿no? La solución más directa que podemos aplicar porque nada más hay 2 gases. Si hubiera más, no nos quedaría más remedio que hacer el balance de materia, calcular las fracciones mol y bla, 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 ¿no? Pero como nada más tenemos 2 gases, pues entonces podemos usar esa solución alternativa que vimos, aplicable en ese caso. Bueno, muy bien. Entonces, K1, a ver si estamos de acuerdo. K1, que vale 5.3, es igual a ¿qué? A ver, ¿eso es cierto? Vamos a verle las tripas al asunto. Esto sería igual a esto, a ver si estamos de acuerdo. Definición formal, termodinámica de la constante de equilibrio. Pero la actividad del óxido de calcio, que es sólido, y la actividad del carbonato de calcio, que es sólido, valen 1. Y entonces esto me va a quedar nada más la actividad del CO2, y de ahí lo que había yo escrito hace un momentito, ¿no? Presión, ¿a qué exponente? Presión a la delta N de reacción gaseosa. Delta N reacción. Pues nomás hay una mol, ¿no? Entonces presión
solución a la 1. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a llamar a esta ecuación 3. Bueno, ahora la K de la reacción 2, que vale 126.36, va a ser igual a qué. El mismo análisis que hicimos acá lo vamos a aplicar ahí y entonces nos va a resultar esto, a ver si estamos de acuerdo. Por presión a la que, presión a la delta N de gases de la reacción 2. 2 moles de gas aquí, 1 mol de gas acá, pues entonces queda así. ¿Estamos de acuerdo? Desde luego la presión no la sé, es una de las cosas que nos están pidiendo, ¿verdad? La presión no la sé, pero sí podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si de la ecuación 3 despejamos la presión? Nos va a quedar entonces que presión es igual a 5.3 sobre la fracción mol de CO2. Y de 4, despejando también a la presión, me va a quedar con 126.36 me va a quedar así. A ver si estamos de acuerdo. Pero entonces 5 y 6 son iguales, ¿no? Entonces estamos despejando presión y entonces yo puedo escribir que 5.3 sobre la fracción mol de CO2 va a ser igual a 126.36 de donde yo puedo escribir esto, a ver si es cierto. A ver si es cierto. Al revés, ¿verdad? Aquí está al revés. A ver si ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, ese cociente nos da 23.84. ¿Qué tal si le saco raíz cuadrada para no estar manejando aquí cuadrados? Le saco raíz cuadrada a toda la ecuación y entonces me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? La raíz cuadrada, esta raíz cuadrada vale 4.8826 y esto lo puedo escribir así, a ver si están de acuerdo. ¿Por
porque la fracción mol de YO tiene que ser igual a 1 menos la fracción mol de CO2, porque nada más hay dos gases. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pues ya estuvo, ¿no? De aquí despejamos y CO2, ahí lo hacen ustedes, por favor. Y resulta que la Y de CO2 es 0.17. Por lo tanto, la de CO pues va a ser la diferencia de 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues ya estuvo, ¿no? Ya estuvo. ¿De acuerdo? Bueno, como ven, las reacciones heterogéneas, este tipo de reacciones heterogéneas, en las que nada más intervienen sólidos y gases, pues son hasta más fáciles de resolver que las que hemos estado resolviendo en que hay puros gases, ¿no? Aquí inclusive nos echamos unas simultáneas, ¿no? Y, y sin mucho, sin mucho problema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Muy bien. La próxima clase vamos a avanzar un poquito y vamos a seguir viendo reacciones simultáneas, pero ya no necesariamente tan simples, ¿no? Como este caso en que nomás había dos gases, sino a lo mejor reacciones simultáneas en que nada más haya gases, o reacciones simultáneas en que haya sólidos y gases, pero que ya sean más de dos gases, y eso nos va a obligar a fuerza a hacer el balance de materia, y etcétera, 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 ¿no? A eso nos vamos a dedicar en la próxima clase. Por favor, todo esto lo revisan, confirman los resultados que estamos sacando, que no quede absolutamente ninguna duda, ni ningún paso misterioso, ni nada sin comprobar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues sí, entonces pues ahí le dejamos, ¿no? Por hoy. ¿De acuerdo?